Ahora sí tenemos momentos de Jikook juntos en el primer concierto en París. Hay momentos que recién están saliendo y otros que quizás se publiquen más tarde. Pero una vez más, Jikook está callando a quienes dicen que no interactúan. Y como una imagen vale más que 1000 palabras, aquí te muestro. ¿Por qué hay personas tan obsesionadas con absolutamente todo lo que hacen Jimin y Jungkook? De verdad que es algo que llama muchísimo la atención, porque parece que sin importar lo que pase, siempre encuentran una forma de convertir cualquier situación en una teoría completamente distinta. Si están juntos, dicen que la empresa los obliga a convivir, a sentarse cerca o a interactuar. Si por unas horas no aparecen juntos, entonces aseguran que están peleados, que ya no se hablan o que están distanciados. Nunca hay un punto medio. Da la impresión de que para algunas personas cualquier escenario sirve para intentar sostener la misma narrativa, aunque una cosa contradiga totalmente la otra. Personalmente, los momentos que compartieron durante el concierto dejaron bastante claro que no están distanciados, que no están peleados, y mucho menos que están siendo obligados a interactuar. Simplemente estaban disfrutando del concierto, compartiendo con todos, pasando un buen momento e interactuando de manera natural como lo hicieron durante toda la presentación. Quienes dicen que hoy no hubo interacciones, sinceramente pareciera que vieron otro concierto, porque momentos sí hubo. Algunos fueron más evidentes que otros, y seguramente todavía seguirán apareciendo más videos grabados por los asistentes desde distintos ángulos, como siempre sucede después de cada concierto. Lo curioso es que ni siquiera terminan de aparecer los videos cuando ya empiezan las interpretaciones exageradas. Ahora resulta que dicen que están peleados porque en uno de los videos grabados en la Torre Eiffel, según algunas personas, Jimin supuestamente le arrebató de mala manera el teléfono a Jungkook. Pero cuando uno realmente mira el video completo, sin ir predispuesto a buscar un problema donde no lo hay, la escena es muchísimo más simple de lo que intentan hacer creer. Jimin está sonriendo en todo momento. No se ve ninguna expresión de enojo ni de molestia. Simplemente toma el teléfono de la mano de Jungkook y ya está. No existe ningún gesto que demuestre una discusión. Tampoco se observa que Jungkook reaccione de manera incómoda o que exista algún momento donde Jimin actúe de forma agresiva. Aún así, hay personas que toman apenas unos segundos de un video y construyen toda una historia alrededor de eso. Es increíble la facilidad con la que convierten un momento completamente cotidiano en una supuesta prueba de que existe un conflicto entre ellos. Y es precisamente ahí
donde uno se pregunta por qué existe esa necesidad constante de buscar problemas donde realmente no los hay. ¿Por qué no simplemente disfrutar los videos tal y como son? ¿Por qué convertir una sonrisa en un enojo o un gesto cualquiera en una pelea? Al final da la impresión de que algunas personas primero crean la conclusión y luego buscan cualquier imagen para intentar respaldarla, aunque esa imagen realmente no demuestre absolutamente nada. Si el video mostrara una discusión real, sería evidente para cualquiera, pero no es el caso. Lo único que se observa es un momento normal entre dos personas que están compartiendo el mismo espacio. Como si eso no fuera suficiente, ahora apareció otra teoría completamente diferente, solamente porque Taemin, uno de los amigos cercanos de Jimin, estuvo en París. Automáticamente comenzaron a decir que los días en los que Jimin no apareció con los demás miembros fue porque supuestamente estuvo todo ese tiempo con Taemin y que él sería su verdadero novio. Literalmente buscan relacionar a Jimin con cualquier persona que aparezca cerca de él. Da igual quién sea, si es un amigo de muchos años, un compañero de trabajo o cualquier otra persona. Siempre intentan crear la misma historia. Es una situación que se repite una y otra vez y que termina siendo bastante llamativa porque pareciera que el objetivo nunca es disfrutar de las amistades de Jimin, sino encontrar cualquier alternativa para evitar que se le relacione con Jungkook. Y justamente eso es lo que más termina llamando la atención, porque al final lo único que consiguen es demostrar que la presencia de Jimin les quita el sueño. En lugar de disfrutar las interacciones de otros ships o enfocarse en los momentos que realmente les gustan, terminan dedicando una enorme cantidad de tiempo a buscar con quién pueden emparejar a Jimin. Es como si constantemente necesitaran encontrar un reemplazo, una nueva teoría o un nuevo nombre para sostener el mismo argumento. Eso hace que muchas personas se pregunten por qué existe esa insistencia permanente cuando podrían simplemente concentrarse en el contenido que realmente disfrutan. Y esto, para muchos, tiene una explicación bastante sencilla. Cada vez que Jimin y Jungkook interactúan, esas interacciones generan muchísimo interés dentro del fandom. Siempre terminan siendo muy comentadas, y eso provoca que inmediatamente aparezcan personas intentando restarles importancia o desviar la conversación hacia cualquier otra cosa. Hace apenas unos días había quienes aseguraban con total seguridad que Junmin era real, y ahora, de un momento a otro, aseguran que la verdadera pareja de Jimin sería Taemin. Lo curioso es la rapidez con la que cambian de teoría dependiendo de la situación del momento. Hoy es una persona, mañana puede ser otra completamente distinta. Si mañana aparece una fotografía de Jimin saludando a otra persona, seguramente volverán a decir exactamente lo mismo y crearán una historia completamente nueva. El patrón termina siendo prácticamente idéntico cada vez. Al final da la sensación de que el nombre de la persona realmente no importa. Lo único importante para ellos parece ser que no sea Jungkook. Y eso es precisamente lo que hace que todas esas teorías pierdan fuerza, porque cambian constantemente dependiendo de lo que ocurra ese día. Si una teoría deja de servir, simplemente aparece otra distinta. Si una ya no convence, crean una nueva. Todo termina girando alrededor de evitar que cualquier interacción entre Jimin y Jungkook sea vista simplemente como una interacción entre ellos. Personalmente nunca he entendido por qué no pueden limitarse a disfrutar los momentos de su propio ship. Cada quien es libre de tener el ship que prefiera, de teorizar, de analizar videos, de sacar sus propias conclusiones o de imaginar escenarios si así lo desea.
Eso siempre ha existido dentro de los fandoms y probablemente seguirá existiendo. Lo que resulta innecesario es intentar sabotear constantemente los momentos de otros, desacreditar cualquier interacción o convertir situaciones completamente normales en dramas que realmente no existen. Una cosa es hacer teorías y otra muy distinta es intentar invalidar cualquier momento únicamente porque no encaja con la narrativa que uno quiere creer. Porque al final, mientras unos simplemente disfrutan de los momentos que aparecen durante los conciertos o fuera de ellos, otros parecen estar mucho más pendientes de buscar explicaciones alternativas para absolutamente todo. Y esa diferencia termina siendo bastante evidente. Si realmente no les importaran las interacciones entre Jimin y Jungkook, probablemente ni siquiera dedicarían tanto tiempo a analizarlas, a intentar desmentirlas o a buscar con quién más relacionar a Jimin. Pero cuando cada nueva interacción genera inmediatamente nuevas teorías, nuevos rumores y nuevas historias, lo único que termina confirmándose es el enorme interés que esas mismas interacciones siguen despertando. En lugar de dejar que cada quien disfrute tranquilamente del contenido que le gusta, algunos prefieren convertir cada fotografía, cada video y cada gesto en una novela que cambia todos los días. Y sinceramente, sería mucho más sencillo que cada quien disfrutara de su propio contenido sin intentar desacreditar o sabotear constantemente los momentos que otros simplemente ven y disfrutan.